Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios, Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde encontrarás también mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocios y así crecer como empresario. Hoy vamos a hablar, amigos míos, sobre un tema tan carismático como peligroso. Vamos a hablar sobre algunas consideraciones de alto valor asociadas a el perfil de los inversionistas en los mercados financieros. De ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a tomar tiempo para poder compartir información de alto valor que tiene que ver con aquellos que desean invertir en los mercados financieros y no están considerando algunos elementos que son de alto valor para evitar riesgos innecesarios. Así que te sugiero, amigo mío, que tomes nota de todo lo que hoy con mucho gusto te voy a compartir y vamos a platicar en este programa. Te recuerdo que puedes interactuar, puedes interactuar conmigo directamente en el chat de la estación de la página web de proyectateradio.com. Ahí y en el Facebook vas a encontrar una sección que dice chat y puedes participar para que puedas hacer tus preguntas y formular tus comentarios y con mucho gusto les daré respuesta en la medida de lo posible. Así que listos, amigos míos, vamos a empezar. Vamos a hablar de este tema que hoy te quiero compartir para que tomes nota. Vamos a hablar sobre este asunto vinculado a entender qué características, qué consideraciones, qué perfil debes de reconocer, ¿verdad? Que debes de empezar a trabajar y reconocer en ti para poder participar exitosamente en los mercados financieros. Bien, amigos, vamos a empezar entonces. Hoy, pues como ustedes saben, amigos, el tema de las inversiones financieras en mercados bursátiles es un tema muy comentado, muy platicado, ¿verdad? Esto no es ajeno a ninguno de nosotros, se ha comentado y sin duda, pues, se trata de un sector económico que está rodeado de un halo de fantasía y misterio y con yo te diría, con un gran poder de atracción al llamar la atención de infinidad de personas que alentadas, ¿no?, a experimentar y con la cabeza llena de fantasías, la posibilidad de tener jugosas ganancias y de ellos, ¿no?, de estos mercados y también hasta volverse ricos de la noche a la mañana en poco tiempo, con poca información y a base de suposiciones personales en muchas ocasiones. Y eso es justamente lo que vamos a empezar a trabajar y a platicar el día de hoy para que estén pendientes y podamos desvelar algunos misterios que tienen que ver con esta preparación que se necesita tener para poder trabajar exitosamente con los mercados. Bien, es por ello, amigos míos, que vamos a dedicar este programa a platicar sobre algunas consideraciones asociadas al tipo de perfil de cada inversionista para entender la naturaleza del mercado y de los productos financieros acordes a estos perfiles. Vamos a ir, de hecho, amigos, un poco más allá de lo que se conoce superficialmente en los llamados perfiles de portafolios de inversión. Esto es lo que ya es, digamos, común, es convencional escuchar estos famosos perfiles. Vamos a hablar de algo más allá de ese tema para que realmente podamos comprender cómo empezar a aproximarnos a los mercados financieros de una manera estratégica, eficiente y en la medida de lo posible con la mayor seguridad. Este programa, te recuerdo, quiero hacerlo más interactivo. Te invito a que puedas meterte a la página de Proyectate Radio, ahí en el chat puedes participar o en el Facebook y así formular tus preguntas, hacer todos tus comentarios libremente y con mucho gusto yo estaré platicando contigo y dándole respuesta a tus inquietudes. Pero no sin antes, tenemos que hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes que nuestros patrocinadores nos comparten y regresamos en unos minutos, amigos míos. Adelante, los mensajes de patrocinadores. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? Me gustaría acompañarte en este proceso. Te comparto algunas razones en las cuales puedes confiar
para aumentar la probabilidad de venta de tu propiedad. Tenemos expertos comerciales en tu zona. La opinión de valor va por nuestra cuenta. Promoveremos estratégicamente tu propiedad en redes sociales y portales de México y el mundo. Contamos con call center propio los 7 días de la semana. Nuestro equipo de expertos legales darán certeza a tu operación, asesorándote en el pago justo al momento de pagar impuestos. ¿Listo para vender? Busca a Elidet Amaya, asesor inmobiliario certificado de Neximo, al 55 35 01 86 11. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa dedicado a conocer algunas consideraciones vinculadas al perfil del inversionista y asociados a las diferentes opciones de inversión en los mercados financieros y bursátiles. No sin antes, me gustaría también compartirles algo de mi semblanza para poderle dar soporte a este comentario, a esta recomendación, a este programa del día de hoy. Te comparto, pues yo he sido banquero privado por los últimos 30 años. Me he dedicado a trabajar en casas de bolsa para gestionar portafolios de inversión en México y por supuesto en el extranjero, teniendo en consideración todo lo que sucede en el mundo para poder hacer una gestión exitosa. Me he dedicado en diferentes casas de bolsa a hacer este trabajo de banquero privado y esto te lo quiero compartir para que de alguna manera tú puedas considerarlo y tomar validez de esto que con mucho gusto hoy te voy a compartir. Así que, amigos, vamos empezando a hablar de este tema y vamos comenzando, ¿no? A entender que los mercados financieros son mecanismos que están dedicados a tomar la temperatura de las economías. Son los termómetros naturales que reflejan particularmente, ojo, las expectativas de los inversionistas, como pueden ser inversionistas corporativos, como pueden ser personas físicas. ¿Y respecto a qué? Pues respecto al desempeño, ¿no? Y todo aquello que pudiera suceder en una economía, en la economía mundial o local, ¿no? En una región, en un país, en un sector económico, o bien en lo individual, en una empresa específica, y con base a estas expectativas y al papel que desempeñan diversas variables económicas, como pueden ser, fíjense, los tipos de cambio, las tasas de interés, los asuntos geopolíticos, los resultados en el crecimiento económico global o particular de un sector, país o empresa, ¿no? Y también de las decisiones económicas, políticas y sociales, inclusive te comparto esto de la propia psicología de masas, son algunos, ¿no? De interminables factores que sí influyen en el comportamiento de los mercados financieros y de sus resultados día a día.
Así que, amigos, partiendo de esta base, ¿no? Pareciera que de entrada, cuando platicamos sobre los mercados financieros, estamos hablando de un terreno absolutamente inestable, muy, muy lejos de ser un espacio de seguridad y certeza, como lo plantean muchas personas en la calle que desconocen esto, muchas películas, ¿verdad? Que también pues, el cine podría plantear muchos reconocimientos o opiniones respecto al comportamiento de los mercados, muchas propuestas, inclusive de dudosa intención, y a donde apunta tal vez la fantasía, ¿verdad? Por un gran deseo de ganar mucho dinero con tan solo ponerlo sobre la mesa. Todo esto es básicamente lo que genera un terreno ciertamente inestable sobre el cual pues se hacen las inversiones y que hay que considerar que ese es el entorno, ese es el ambiente en el que se trabaja en los mercados financieros. Bien, vamos a dar paso y algunas participaciones que con mucho gusto dice Daniel Gobea. Muy buenas tardes. El tema de qué es, tengo una cafetería, estamos hablando, estimado Daniel, sobre algunas consideraciones que se necesitan para poder entender cuál es el perfil que debe de tener un inversionista cuando hace inversiones en los mercados financieros, más allá de lo que ya normalmente escuchamos de los diferentes modelos de portafolios de inversión. Vamos a tocar algunas consideraciones adicionales. Mariana Telles nos saluda desde Torreón. ¿De qué se trata el programa? Como lo acabo de comentar, Mariana, vamos a hablar de estos temas que son justamente consideraciones que giran alrededor de el perfil de un inversionista en mercados financieros. Estamos hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con inversiones bancarias, inversiones en bolsa, ¿verdad? De productos y de portafolios de inversión en mercados bursátiles. Bien, esto que les acabo de comentar, amigos míos, nos da una base real, ¿sí? Entender que es un terreno inestable, ¿verdad? Sobre la cual podemos empezar a comprender la naturaleza de este espacio de inversión, el cual, independientemente de los modelos de portafolio que ya hemos escuchado que se manejan en todo banco, en toda casa de bolsa, en toda aseguradora, y que inclusive puede proponer un asesor de inversiones, muy seguramente ustedes ya han escuchado o están familiarizados en su mayoría, ¿verdad?, con este tipo de portafolios, el conservador, el moderado, el balanceado, el agresivo, ¿sí? Estos portafolios en los cuales se diferencian porque se van incorporando diferentes valores y estrategias con una mayor expectativa de rendimiento, pero sin duda también asociadas con un mayor nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es lo que convencionalmente escuchamos que está ahí disponible para poderlo considerar, pero es ahí en donde yo también quiero poner sobre la mesa algunas otras consideraciones que inclusive tienen que ver con diferentes radiografías que muestran, ¿verdad?, la configuración financiera y emocional de un inversionista y que se asocia a este tipo de inversiones. Esto es justamente lo que hoy vamos a platicar el día de hoy para que tomen nota y lo podamos platicar con mucho gusto. Acuérdense, pueden entrar al chat de Proyectate Radio, ahí en la página web, proyectateradio.com, van a encontrar una opción de chat y ahí pueden participar, como lo mismo en Facebook lo pueden hacer en Proyectate Radio. Susi Luna dice, pero por ejemplo, yo soy un emprendedor, ¿para qué me sirve, no? Y tengo una joyería, apenas voy empezando. A todos los emprendedores, a toda persona de negocios, le trastoca, estimada Susi, lo que sucede y lo que acontece en los mercados financieros, y tarde o temprano tu negocio, y así lo deseo, va a generar un flujo efectivo. Ese flujo de efectivo tendrá que estar resguardado, tendrá que estar custodiado por una institución que, si en el tiempo resulta que crece este flujo efectivo, empezarán a aparecer opciones, recomendaciones, intenciones de poder invertir esos recursos, y es ahí en donde va a entrar en juego lo que hoy vamos a platicar, estimada Susi, para que lo puedas incorporar y lo puedas tener esto a la vista cuando en el futuro cercano suceda en tu negocio. Bien, vamos a hablar entonces ahorita, en este momento, de 3 estudios meticulosos que tenemos que considerar, que tenemos que llevar a cabo antes de
de buscar ese acercamiento antes de llevar a cabo, ¿no?, este acercamiento en mercados financieros y, por supuesto, llevar a cabo una inversión. Lo primero que tenemos que hacer y considerar, amigos míos, como inversionista, es que tenemos que hacer un diagnóstico financiero propio. Es decir, esto lo hace en lo personal, el inversionista lo tiene que hacer, como también es obligación del asesor financiero aplicar este diagnóstico del inversionista. Este estudio es, amigos míos, elemental, ¿sí? Ningún inversionista o inversor, en su caso, puede ignorar la importancia de poner sobre la mesa, por lo pronto, las dos consideraciones que te voy a compartir ahorita. Primero, la situación actual de ingresos y egresos del inversor. Ese inversor podría ser tú, ¿sí? Podríamos estar hablando de ti. ¿Cuál es tu situación de ingresos y de egresos actual, verdad? Este análisis, amigos, es el primero que tiene que llevarse a cabo y se tiene que reconocer con absoluta precisión cuál es la situación actual financiera que tienes para poder entender cuáles son las necesidades actuales que hoy estás experimentando. Como podría ser, fíjense, el gasto mensual para vivir, la comida, la renta, la ropa, las escuelas, los estudios en universidades, de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo de compromiso financiero inclusive, pero que lo más importante que debemos de identificar es conocer esas fuentes de ingreso que estás teniendo y se llama sostenibilidad, discúlpenme la palabra, sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Es decir, qué tan seguras y qué tan sólidas son esas entradas que estás teniendo y estos ingresos y, ojo, si pudieran llegar a sufrir cambios en el futuro, todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podrán estos cambios influir en tu circunstancia actual y cómo se va a enfrentar una condición de esta naturaleza y si este cambio de condición además pudiera estar incluyendo otro tipo de imprevistos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Hay que considerar, tenemos seguros de por medio para cubrir algún tipo de circunstancia o imprevistos de salud o financieros, ¿sí? Con este análisis se podrá determinar entonces la realidad que está experimentando un inversor y los posibles escenarios en el futuro. Entonces, ojo, se trata de reconocer cuál es la posición actual, qué está sucediendo en términos de ingresos y egresos reales hoy en día, en mi circunstancia, e inclusive en el futuro, qué tan sostenibles son esos ingresos y de qué manera se van a incrementar mis gastos y mis necesidades. Esto es un factor que se debe de considerar antes de hacer una inversión en mercados financieros. Ana Laura Jiménez me dice, ¿podrías darnos algunos tips más sencillos para poder entender? Sí, a eso vamos, estimada Ana Laura. Vamos a hablar de estos análisis que tenemos que hacer, estas reflexiones antes de invertir en cualquier tipo de opción de inversión en mercados financieros, en un portafolio, en un fondo de inversión, en alguna recomendación en acciones, ¿verdad? Porque hoy en día ya existen plataformas que te ayudan y que te permiten, te dan acceso abierto para poder hacer tus propias inversiones, pero es ahí donde justamente voy a poner el dedo para que podamos considerar algunos elementos antes de llevar a cabo estas acciones y evitar en el futuro, ¿verdad?, sorpresas o circunstancias indeseables, que esto sin duda está ahí presente en el futuro y puede suceder en cualquier momento. Entonces, fíjense, estamos hablando, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ese diagnóstico financiero que incluye el reconocimiento de tu circunstancia actual de ingresos y de egresos y lo que en el futuro podría suceder y cómo pudieras estar preparado para una circunstancia y una eventualidad en el futuro. Número 2, ¿sí? También tenemos que considerar y poner sobre la mesa todos los planes y los objetivos y las metas que personalmente tú tienes como inversor o que en su caso algún inversionista tiene, ¿verdad?, por delante. Estos objetivos y metas, si desean ser impulsadas o favorecidas por estas posibles estrategias y propuestas de inversión, tenemos que ponerlas sobre la mesa, ¿verdad? Estos planes deben de estar, ojo, bien establecidos y claros para poder encaminar los esfuerzos de la estructuración de un portafolio de inversión
a esa dirección, ¿sí? De no estar claros, ojo, si no tenemos realmente seguridad o tenemos una absoluta claridad de qué es lo que queremos y hacia dónde nos queremos dirigir, hay opacidad en nuestro futuro, entonces ahí, de no estar claros, las consecuencias podrían ser fatales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las equivocaciones en los mercados financieros pueden costar el patrimonio completo de una persona. Y ustedes ya lo han visto, han sucedido cantidad de crisis en el mundo. Por lo pronto yo en estos 30 años que tengo involucrado en los mercados financieros como banquero privado, estamos hablando, la crisis del 87 ya no me tocó, era un niño, pero hay una crisis, si nos vamos un poco más atrás, la del 82, la del petróleo, la del 87, que fue la crisis, el lunes negro, que seguramente escucharon en Estados Unidos, la del 94, ¿sí? En México, la crisis de México, la del 98, la crisis de la asiática, fue en aquel momento, Rusia y Asia fueron los que provocaron una crisis, 98, la crisis del 2000, el .com, la crisis del 2001 con las Torres Gemelas, la crisis del 2008 con los créditos subprime, la crisis del 2014-16, los PICs, Portugal, Irlanda, Grecia y España, la crisis en europea, primero en Estados Unidos, donde quebró todo el sistema financiero norteamericano, todo. Citibank se vendió en $1, para que tengan idea de lo que sucedió. El epicentro fue los activos inmobiliarios, el sector inmobiliario fue el epicentro del problema. En 2014, ¿verdad? Se generó otra crisis de liquidez en Europa, y 2020 tenemos el encanto del tema del COVID. Así que estamos hablando de una cantidad interminable de circunstancias y de condiciones mundiales, económicas, que han sacudido a los mercados y que sin duda todos los que hemos participado de manera directa o indirecta, hasta con inversiones propias, hemos sufrido las consecuencias de lo que significa ser humano y de lo que significa no poder en ningún momento prever el futuro, ver el futuro con absoluta claridad. Preverlo sí, se puede aumentar las posibilidades de seguridad en una prevención inteligente, pero nadie puede ver el futuro. Eso sí es una realidad. Por eso es que es importante el tener muy claro, ¿no?, definidas cuáles son esos planes, esos objetivos, esas metas, y evitar que esto se convierta en una problemática que ponga en peligro nuestros recursos en una actuación indebida o una acción indebida en lo que se refiere a inversiones. Bien, entonces, por un lado, amigos míos, estamos hablando sobre el diagnóstico financiero que se tiene que hacer. Este es uno de esos 3 estudios meticulosos que hay que considerar para que podamos nosotros comprender personalmente cuál es nuestra circunstancia. Rodrigo Ramírez dice que nos manda saludos desde Tijuana. Podría hablar en términos más de pueblo para los emprendedores, para ser reales qué sucede en nuestro país. Con mucho gusto, estimado Rodrigo. Mira, en todas las actividades profesionales existe un lenguaje específico, se le llama jerga, ¿sí? Esa jerga especializada nos resulta importante conocerla, es parte de nuestro trabajo como asesores financieros, el trabajar y el fungir, es decir, en mostrarnos como una interfase de comunicación entre lo complejo que puede ser un mercado financiero y el conocimiento que puede llegar o no a tener un usuario, es decir, a un inversionista que no necesariamente es especialista. Pero estos términos, estimado Rodrigo, son importantes que los vayas conociendo para que tú te familiarices con ellos, para que tú puedas entender finalmente cuando leas un periódico, El Economista, El Financiero, el Wall Street Journal, ¿verdad?, que esté en inglés, ¿verdad? Quisiéramos que estuviera todo en español. Hoy ya con la facilidad que tenemos del internet podemos encontrar prácticamente todo en diferentes idiomas, pero es importante que tú lo conozcas porque esta terminología es la que se utiliza en el mundo financiero y probablemente lo vas a utilizar tú también más adelante cuando tú desees hacer inversiones, te acerques a una casa de bolsa, un banco y tengas recursos, te van a hablar en estos términos y probablemente los tendrás ya presentes. Con mucho gusto trataré de ser más específico y traducir
si existe algún lenguaje o algún término específico para poderlo comunicar adecuadamente. Con mucho gusto, estimado Rodrigo. Brenda Robledo dice, seamos realistas, México es un país pobre y lo de los inversionistas, no hay cultura de ello. Correcto, estimada Brenda, la cultura financiera en México está siendo todavía desarrollada y estamos tratando de hacer un esfuerzo y tu servidor está justamente tratando de hacer un esfuerzo para poder poner a disposición de todo el que desee conocer este medio, esta industria, y que pueda tener en la mano elementos o recomendaciones de alto valor que procuren asegurar su participación y sus inversiones para que lo hagan con el mayor conocimiento posible y tengan en el futuro una menor posibilidad de sorpresas o inclusive de descalabros. Por eso estamos haciendo este intento que con mucho gusto lo estamos compartiendo. Es verdad, México es un país con una gran diversidad, pero así como hay realmente muchos que tienen poco, hay muchos que tienen mucho, y en medio tal vez hay un sándwich, ¿verdad?, de una gran cantidad de población que estaremos haciendo lo necesario para proteger y cuidar lo que tanto nos ha costado. Ese es el motivo por el cual hoy estamos compartiendo esta información, estimada Brenda. Bien, regresando al punto, amigos, estamos hablando entonces de 3 estudios meticulosos. El primero, el diagnóstico financiero y del inversionista, que incluye dos reflexiones. Uno, entender y hacer un análisis de cuál es mi estructura de ingresos y de egresos, ¿verdad? Para entender cuáles son mis obligaciones, mis compromisos, el día de hoy y futuras inclusive, y cómo pudiéramos enfrentar esos cambios de escenario, si tenemos o estamos preparados para poder adaptarnos a esos cambios o enfrentarlos. Y 2, también poner sobre la mesa cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros objetivos que deseamos lograr para poder estructurar portafolios de inversión que nos ayuden, ¿verdad?, a poder llegar con más rapidez o por lo pronto con una mayor seguridad, entre comillas lo pongo, ¿verdad?, con una mayor seguridad a esas metas y estos objetivos. Y por supuesto los mercados financieros es un vehículo que podríamos trabajarlo, pero hay que hacerlo sin duda con el acompañamiento de un experto. Entonces, número 2, vamos a hablar del segundo elemento, ¿verdad?, el segundo estudio meticuloso que tenemos que hacer, y es el diagnóstico patrimonial del inversor, de uno mismo, ¿sí? Ese diagnóstico patrimonial, no financiero. Patrimonial se refiere a un análisis, ¿verdad?, fundamental para poder entender la solidez financiera y patrimonial que tienes en lo personal o del inversionista, ¿verdad? Si tú eres un asesor financiero, necesitas conocer cuál es la estructura, la solidez patrimonial que tiene tu inversor. Para esto, pues conocer, ¿no?, entender si cuenta con recursos líquidos, con propiedades, con negocios, con inversiones, con derechos patrimoniales, regalías, autos, joyas, obras de arte y todo aquello que forme parte de esta estructura patrimonial actual y futura, ¿sí? Ese es trabajo de nosotros. En el futuro, inclusive también, qué es lo que se necesita para poder determinar lo que viene por delante e incorporarlo dentro de estos planes para asegurarnos que el portafolio de inversión vaya alineado a ese mismo camino, ¿sí? Es absolutamente relevante considerar esta información en cada nueva inversión, sea conservadora, ¿no?, o de riesgo, sea actual o futura. Tenemos que tener conciencia de lo que está sucediendo en nuestra estructura financiera para que podamos en todo momento ir adaptando nuestro portafolio a esa estructura que hoy tenemos. Entonces, considerando esto, la tercer línea que tenemos, el tercer estudio que tenemos que tener meticuloso, que tenemos que llevar a cabo antes de hacer una inversión, esto nos lleva a consecuencia, ¿verdad?, a tener presente todos los cambios que pueden llegar a suceder en las 2 situaciones anteriores, es decir, en mi situación financiera y en mi situación patrimonial. Los cambios que puedan llegar a suscitarse son altamente relevantes. ¿Para qué? Para reconfigurar las estrategias y los portafolios de inversión
acordes a las nuevas realidades. Es decir, no nos vamos a quedar con haber hecho un análisis de lo que hoy está sucediendo y de lo que hoy tengo. Tenemos que considerar que siempre estamos en movimiento, que siempre estamos cambiando y que las circunstancias cambian, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y no es una mala idea, al contrario, la recomendación es el revisar. Por lo menos yo te recomendaría en un periodo anual, sería más que suficiente. Hacer un análisis de cambios de muy corto plazo no hace mucho sentido, porque, amigo, los cambios que se deben de llevar a cabo en el portafolio de inversión no pueden ser inmediatos, ¿verdad? No pueden ser tampoco drásticos, porque entonces estaría rompiendo con un objetivo, con una meta planteada y representada por ese portafolio de inversión. Entonces, lo que hay que hacer es, cada año se sugiere, así como nos sugieren los médicos, que nos hagamos un análisis médico todos los años para determinar nuestra situación de salud. De la misma manera, hay que hacer este análisis anual y le corresponde inclusive al asesor de inversiones el llevarlo a cabo para determinar si hay cambios sustanciales que motiven o que nos inviten a revisar la estructura del portafolio y reconfigurarlo en esa nueva realidad que se esté viviendo. Esto lo vamos a hablar ahora en unos minutos más. Es importante considerar entonces estos 3 estudios. Estamos hablando de el diagnóstico patrimonial, estamos hablando del diagnóstico financiero y estamos hablando de el poder tener muy claros los cambios que pueden llegar a suceder en cualquiera de estas 2 áreas y que puedan afectar nuestra condición. Fíjense, el planteamiento y el reconocimiento de estos cambios puede llegar inclusive a generar un conflicto de interés personal. ¿Por qué? Porque efectivamente de pronto no se puede tener como la absoluta claridad de si los cambios que están sucediendo son relevantes o no son relevantes para hacer una reconfiguración en el portafolio de inversión, ¿sí? Para eso entonces se debe de contar con la presencia de un experto que pueda reconocer desde afuera, es decir, viendo los toros desde la barrera, cuando se trata de eventos relevantes o irrelevantes, ¿sí?, que puedan afectar de fondo a una estrategia de inversión, ¿sí? Su visión imparcial y sobre todo ética, ojo, esa es la parte más importante, una visión y una interpretación correcta, pero con una perspectiva donde la ética nunca falte, ¿sí? Esa es la clave para evitar tomar malas decisiones, porque sin duda, pues, los inversionistas, hablando de la mayoría, ¿verdad?, de los participantes en los mercados, no necesariamente son los más expertos. No todos nos podríamos considerar George Soros o Warren Buffett o Elon Musk o cualquiera de estos grandes inversionistas que tienen equipos completos que les permiten tomar, ¿verdad?, tomarle la temperatura a los mercados y tomar decisiones exitosas. Entonces, con esto vamos tomando nota, amigos míos, de estas consideraciones. Tenemos que ir a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para seguir hablando de estas consideraciones que están al margen, digamos, de estas prácticas comunes y convencionales en lo que se refiere a la asesoría financiera y bursátil, y regresamos para platicar de ellos. Vámonos a mensajes de nuestros patrocinadores y con gusto continuamos platicando sobre este tema. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach de dueños de negocio Alejandro Juárez. Vámonos a patrocinadores y regresamos. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro.
Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? Me gustaría acompañarte en este proceso. Te comparto algunas razones en las cuales puedes confiar para aumentar la probabilidad de venta de tu propiedad. Tenemos expertos comerciales en tu zona. La opinión de valor va por nuestra cuenta. Promoveremos estratégicamente tu propiedad en redes sociales y portales de México y el mundo. Contamos con call center propio los 7 días de la semana. Nuestro equipo de expertos legales darán certeza a tu operación, asesorándote en el pago justo al momento de pagar impuestos. ¿Listo para vender? Busca a Elidet Amaya, asesor inmobiliario certificado de Neximo, al 55 35 01 86 11. Consultorio Empresarial Querétaro, el cual estamos tocando temas que hoy nos ocupan relacionados a el mundo de las inversiones bursátiles, particularmente en algunas consideraciones que se deben de tener en mente cuando uno hace inversiones en este tipo de mercados. Por eso estamos platicando hoy particularmente sobre 3 tipos de estudios que hay que hacer. En el bloque pasado hablamos de un análisis, ¿verdad? Un diagnóstico financiero que incluye el tema de revisar, por un lado, la situación de ingresos y de egresos personal, número 2, la definición de metas y objetivos, y número 2, pues el tema de un diagnóstico patrimonial, entendiendo cuál es nuestra circunstancia, nuestra estructura personal, con qué activos contamos, ¿verdad? Para poder determinar cuál podría ser el mejor portafolio de inversión. Y número 3, de estos estudios, el tercer estudio, el que tiene que ver con la situación de cambios. Los cambios no los podemos dejar a un lado, no podemos pretender que todo se queda ceteris paribus, es decir, sin movimiento, sin cambio. Vamos a sufrir una serie de cambios en lo personal, los mercados financieros, en la familia, en el trabajo, en las posibilidades, y de esa manera, como nosotros lo estamos viviendo como un organismo en constante cambio, de la misma manera, nuestro portafolio de inversión tiene que tener movimientos tácticos, ¿verdad? De corto plazo y algunos movimientos estratégicos de mediano y largo plazo, como pudieran ser estas revisiones anuales, ¿verdad? Para que nos dé la configuración adecuada que se ajuste a nuestra nueva realidad. Bien, teniendo esto en mente, amigos míos, pues ya tenemos para empezar una buena tarea que hacer para poder autoconocer nuestra situación financiera y patrimonial antes de cualquier tipo de acercamiento a los mercados financieros con la intención de invertir dinero, ¿verdad? Es decir, los acercamientos podrían hacerse de manera, digamos, cultural, en un modo de conocimiento, pero sin todos los que ustedes quieran, pero si ya se tiene en mente la idea de hacer una inversión, se requiere considerar todo esto que estamos platicando, aclararlo y entonces ya con una mayor certeza elegir lo que conviene y aquello que está alineado a nuestras metas, a nuestros objetivos y a nuestra realidad, ¿sí? Entonces,
Con esto, pues, podrás transmitir con bastante precisión, si tú ya tienes este autoconocimiento, le podrás transmitir con bastante precisión al experto consejero de inversión la información básica que aumentará sustancialmente la posibilidad de éxito de tu inversión, ¿sí? Siguiente, yo te diría este primer reconocimiento, te voy a compartir algunas otras consideraciones que tienes que reflexionar antes de invertir. Esto es algo que esté en un sideline, es decir, que colateral. Esto es una serie de reflexiones que no necesariamente son las consideradas, las mencionadas cuando se sienta uno con un banquero privado o con un asesor de inversiones, y por eso hoy quiero compartírtelas para que las tengas también en cuenta, esto producto de la experiencia y del realmente el deseo que tengo de poder poner en tus manos este tipo de reflexiones de alto valor que te ayuden a evitar descalabros y malos sabores de boca en el futuro. Primero, ¿sí? Tenemos que tener como inversores, inversionistas, el inversor como tal debe la disposición de ser guiado y aconsejado por un experto en inversiones financieras. ¿Sí? Para ello vas a necesitar asegurarte de justamente, ¿no?, de qué tanta experiencia tiene la persona que te va a aconsejar. Debe de ser una persona con la suficiente, ¿verdad?, la suficiente trayectoria, probada inclusive, ¿no?, en su caso, al tratarse de personas jóvenes, vamos a hablarlo con todas las letras, que sean novatos, ¿no? Y este tipo de jóvenes, no es un pecado ser joven y novato, lo que sí es un pecado es actuar solo y sin la asistencia de un mentor, ¿verdad?, o un experto tutor, un responsable, un corresponsable de sus recomendaciones, ¿sí? Porque esto es lo que te va a asegurar que las decisiones y las recomendaciones que recibas de un experto estén fundamentadas con base a la experiencia y a la trayectoria de alguien muy experimentado, con mínimo 10, 15, 20 años de experiencia y que pueda hablar con mayor seguridad de justamente este tipo de temas en una recomendación fundamentada. Recuerda, amigo mío, que en este caso, si eres tú el inversionista, no eres el experto y necesitas dejarte guiar por este tipo de especialistas que están justamente todos los días trabajando con este tipo de productos y servicios en beneficio tuyo, ¿sí? Hay obviamente un sentido común que hay que considerar porque muchas veces si la recomendación que te están haciendo no a todas luces te genera incomodidad, te genera cortocircuito o te despierta una voz interna que te dice por ahí no es el camino, te invito a que hagas caso de esa intuición y ahondes más hasta que estés totalmente satisfecho, enterado, documentado sobre la decisión que vas a tomar, la estrategia, el producto financiero que vas a invertir, y con eso entonces ya podrás proceder y tomar un riesgo, porque todo lo que tiene que ver con mercados financieros está vinculado a riesgo, absolutamente todo, ¿sí? Pues primero, ¿no?, dejar ser guiado por este experto en inversiones financieras. Segunda consideración, entender la naturaleza de los mercados financieros y de sus productos, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Esto significa que tú como inversionista sí tienes la obligación de estudiarlo, de investigarlo, porque es tu dinero, es tu patrimonio, esa obligación es personal. Tienes que hacer una investigación profunda y entender en qué estás invirtiendo. Te tienes que familiarizar con esos productos y con los mercados, comprender qué es lo que puedes esperar de cada una de estas opciones de inversión o de las estrategias que te están planteando, y sobre todo tienes que ser realista y no irresponsable, ¿sí?, anidando fantasías y sueños en un terreno, ¿verdad?, que está fundamentado básicamente por la incertidumbre, ¿no? Una cosa, amigo mío, es tener expectativas y otra muy diferente es tener fantasías. Debes de entender que nada ni nadie podrá ver el futuro y asegurarte lo que podría suceder. El futuro nadie lo puede ver. Lo que sí puedes hacer es entender en qué tipo de terreno estás moviéndote, ¿sí?
estás trabajando en un área de absoluta incertidumbre y eso es lo único que es seguro, ¿verdad? Con lo que puedes contar, con la incertidumbre de los mercados. Entonces toca adaptarse, ¿no?, a este entorno y saber navegar en él con todas las luces y sombras que hay en él. Así que, ojo, entender la naturaleza de los mercados financieros y de sus productos, ser realista y en ningún momento permitir que las fantasías sean las que dirijan tus decisiones, sino las certezas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que alentar en este tipo de trabajo. Tercer consideración, respetar las estrategias, ¿verdad? En su plazo y naturaleza. Todas estas estrategias, habiendo definido tu situación financiera, patrimonial, los cambios que eventualmente están sucediendo, entendiendo la naturaleza de los mercados, ¿verdad? Se estructura un portafolio de inversión con base a estas metas y objetivos de las que estamos hablando, y entonces hay que respetar esas estrategias, ¿sí? No puede ser ni es recomendable que rompas con esas estrategias permanentemente, por eso se necesita la presencia de un tercero que te ayude a tomar decisiones y que identifique si realmente hubo un cambio sustancial de fondo que amerite una reconfiguración en tu portafolio de inversión, ¿sí? Respetar esas estrategias en su plazo y naturaleza en la medida de lo posible, ¿verdad? La disciplina es buena consejera y por ello tienes que ser disciplinado y en todo momento compartir con tu asesor de inversiones si tu situación patrimonial o financiera está cambiando, ¿sí? Y así poder recalibrar hasta donde sea posible un portafolio de inversión de acuerdo a tu nueva realidad. Movimientos tácticos de corto plazo, movimientos estratégicos de mediano y largo plazo. Pero ojo, ¿sí? Ni la disciplina ni la permanencia garantizan en ningún momento los resultados, ni la protección, ni te genera protección ante pérdidas, ¿verdad? Esto lamentablemente es una realidad. Todo ello depende de muchos factores, ¿sí? Que por eso tienes que conocerlos y acercarte con personas que tienen una amplia experiencia para que puedan realmente aconsejarte el camino, la dirección, el producto, el vehículo adecuado a tu circunstancia y poderte llevar con mayor seguridad a ese cumplimiento de objetivo y meta que tienes para ti. Cuarto, ¿sí? Cuarta consideración, respetar, vamos otra vez, la tolerancia a la volatilidad y a los cambios de juego. La volatilidad, ¿sí? Es esos altibajos que tienen y que presentan los precios de los activos financieros, es una condición que llegó para quedarse desde siempre. La volatilidad siempre ha existido. Los mercados planos y lineales ascendentes nunca han existido. Existen periodos largos, inclusive prolongados, como sucedió en los últimos años después de la crisis de los subprime del 2008. Tuvimos prácticamente 10 años de una relativa estabilidad en los mercados con movimientos mucho más menos agresivos desde ese momento, pero bueno, hay que entender que estos cambios de juego inclusive pueden suceder. Nada es más seguro que la volatilidad, la cual llegó para quedarse, como te comparto. Los mercados, recuerda, se caracterizan por esa volatilidad y tendrás que hacer un ejercicio. Yo te invito a que hagas un ejercicio. ¿Cómo te vas a sentir si ves tu portafolio de inversión, tu cartera de inversión, no con una minusvalía del 5%, del 20%, del 30% o del 60% esa minusvalía? ¿Cómo te vas a sentir? Tienes que hacer ese ejercicio y experimentar las sensaciones que te provoca una circunstancia de este tipo, ¿no? ¿Para qué? Para que te vayas familiarizando con ese sentimiento de lo que genera la volatilidad de un portafolio de inversión. La recomendación es esa, familiarízate con ello, de menos a más, ¿sí? Y con esa volatilidad, lo que vas en todo momento, y con este tipo de práctica, lo que vas a lograr es generar una piel más gruesa, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Esa piel más gruesa te va a ayudar, no nada más a tomar mejores decisiones, ¿sí? Fríamente, y sin duda te va a ayudar, pero también te puede llegar a evitar grandes pérdidas en la toma de decisiones con más serenidad, con más tranquilidad y con menos vísceras, que normalmente eso es uno de los drivers, es uno de los guías, de las guías que a un inversionista
pues lo aleja de sus objetivos y metas cuando tomamos decisiones con el estómago y no con la cabeza. Así que, amigos míos, les he dado algunos tips de alto valor para poder entender por dónde empieza, ¿no? Y el definir el perfil de un inversionista y vayan tomando la temperatura de lo que estamos hablando de este tema de las inversiones en mercados financieros. Cualquier tipo de consulta al respecto, con mucho gusto pueden contactarme en mis redes o mandarme mensajes, Consultorio Empresarial Querétaro, estoy en todas las redes y me pueden contactar por las vías y los canales naturales de las redes sociales. Espero que haya sido de utilidad esta información que te compartí, que con mucho gusto. Tenemos una última pregunta, me voy a dedicar solo aquí Gerardo Dorantes para no dejarlo fuera, y dice, ¿podrían hablar de criptomonedas o de Afore? Con mucho gusto, estimado Gerardo. Hay un programa dentro de el canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro, búscalo, es un programa que habla justamente de los, aquí inclusive lo está transmitiendo la televisión que tengo atrás de mí, son consideraciones que debes de tener, le llamamos los destructores de patrimonios, que particularmente se enfocan a este tema de las criptomonedas. Búscalo, está ahí el programa para que puedas escuchar de esto. Y las Afores, pues son mecanismos a través de los cuales se invierten en portafolios de inversión con diferentes perfiles, pero antes que elegir un perfil de portafolio, tienes que tomar en cuenta estas consideraciones que hoy te he compartido. Bien, amigos míos, hemos llegado al final de este programa de 2 a 3 de la tarde. Vamos a continuar con la siguiente entrevista. Tenemos excelentes invitados para tocar temas de alto valor. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores. Recuerda que este programa está grabado en Proyectate Radio, lo puedes encontrar 4 en YouTube, en la misma página de Facebook de Proyectate Radio encontrarás esta transmisión, como también en mi canal de YouTube, Consultorio Empresarial Querétaro. Vámonos a patrocinadores y continuemos creciendo como empresarios e inversionistas. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? Me gustaría acompañarte en este proceso. Te comparto algunas razones en las cuales puedes confiar para aumentar la probabilidad de venta de tu propiedad. Tenemos expertos comerciales en tu zona. La opinión de valor va por nuestra cuenta. Promoveremos estratégicamente tu propiedad en redes sociales y portales de México y el mundo. Contamos con call center propio los 7 días de la semana. Nuestro equipo de expertos legales darán certeza a tu operación, asesorándote en el pago justo al momento de pagar impuestos. ¿Listo para vender? Busca a Elidet Amaya, asesor inmobiliario certificado de Neximo, al 55 35 01 86 11. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional,
mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Bien amigos, esto es Consultorio Empresarial Querétaro, Proyéctate Radio, transmitiendo desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez, siempre dándote la bienvenida a nuestros programas especialmente interesantes para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. No dejes de visitar mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde podrás encontrar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial, también mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocios para poder crecer como empresario. Hoy hablaremos nuevamente sobre el tema del modo correcto de potencializar tu negocio profesionalizándolo, y para ello nos acompaña Daniel Hernández Carrillo de HH Consultores y Contadores. Bienvenido, estimado Dani. Alex, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y a tus órdenes. Un gusto estar aquí contigo. Magnífico, pues listo, vamos a empezar el programa. Esto es una continuación que invito a nuestra audiencia que esté pendiente y que busque dentro de nuestro canal de YouTube en Proyéctate Radio 4, lo puedes encontrar con ese número en Consultorio Empresarial y en YouTube, y el canal de Consultorio Empresarial Querétaro, que lo puedes encontrar también en YouTube, donde está la primera entrevista donde comentamos y platicamos sobre este tema tan importante de profesionalizar la empresa con Daniel Hernández Carrillo. Vamos a platicar y a continuar hablando sobre el tema que tiene que ver con sus actividades. Para las personas que nos están escuchando, estimado Dani, de forma general, platícanos cuál es el core business de tu despacho, en qué están centrados para entrar en tema, que es lo que nos importa el día de hoy. Perfecto. Pues nuestro despacho HH Consultores y Contadores estamos centrados en el asesoría fiscal y financiera, principalmente financiera. Aunque en el despacho tenemos los servicios tradicionales de contabilidad, de fiscal, impuestos, nos hemos enfocado, Alex, en dar consultoría fiscal a las empresas, pymes principalmente, ayudarlos a lo que tú precisamente comentas, ¿no? A profesionalizarlos e institucionalizarlos para que tomen una mejor, su proceso de toma de decisiones sea mejor y efectiva. Perfecto. Esto parte, amigos míos, para poder hacer una buena recomendación y un buen reconocimiento de la situación actual de tu negocio, se requiere de hacer un diagnóstico. Es decir, tenemos que entender cuál es la situación actual que tiene el negocio o la empresa para que, partiendo de este reconocimiento, podamos encontrar los caminos adecuados para poder optimizar y poder generar resultados mucho más representativos y más importantes de la empresa. Es ahí en donde ustedes se concentran en el tema que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Cómo funciona este diagnóstico? Me gustaría que se lo comentemos a nuestra audiencia. Parten de dónde y cuáles son los elementos que reúnen para poder hacer este primer reconocimiento, estimado Dan. Claro. Primeramente me gustaría hacer una analogía, Alex, del diagnóstico financiero. Nosotros como personas llega el momento o la edad en el cual necesitamos ya un check-up anual o semestral en donde nos digan los médicos cuál es nuestra situación de salud real en este momento. Entonces, cuando de repente nos empezamos a sentir medio mal, medio raros en cuestiones de salud, lo que hacemos es vamos con nuestro médico general o con nuestro médico especialista para realizarnos análisis de laboratorio, estudios, electrocardiogramas, quizás alguna prueba del esfuerzo, etcétera. Y en base a todos estos documentos y análisis médicos que se preparan, el doctor lo que hace, el médico, es analizarlos, todas sus métricos, todas sus variables, y él va a determinar un diagnóstico de salud en ese momento. Correcto. Nos va a decir a nosotros, a las personas o a los pacientes, si tenemos nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, etcétera, en qué niveles. Y en base a ese estudio nos va a dar un tratamiento, nos va a dar sugerencias de alimentación, de ejercicio, etcétera, para que nuestra salud no siga deteriorándose poco a poco, porque muchas veces es silencioso, ¿no? No nos damos cuenta y de repente, pum, caemos en una enfermedad ya grave. Lo mismo sucede en las empresas. Las empresas son dinámicas, son entes vivientes, lo conformamos personas a las empresas y a los negocios, y como tal,
las empresas van evolucionando y teniendo una dinámica de vida. Que les lleva también a un desgaste o que les lleva también a un mal uso de alguno de sus órganos internos, ¿cierto? Correcto. Y eso los lleva a algún tipo de desgaste o de situación que hay que atender. Exactamente. Entonces las empresas tienen muchas áreas o funciones en las cuales pueden darse, como bien dices, Alex, algunos desgastes que no nos damos cuenta o nos damos cuenta algunas de las veces, pero nos acostumbramos a trabajar de esa manera porque así han salido las cosas, así nos acostumbramos, o finalmente son malas prácticas que, bueno, ahí mientras también funcionan, se permite, ¿no? Se permite equivocadamente. Claro, ahí se permiten y mientras funcionan, pues ahí las dejamos. Pero esto va provocando que con el paso del tiempo, las empresas se van desgastando en ciertos procesos, en ciertas funciones o inclusive en la gente que trabaja, ¿no? Entonces es muy conveniente, amigos que nos ven y nos escuchan, que las empresas y los negocios tengan de manera permanente o temporal algún tipo de diagnóstico que nos diga a los empresarios cómo está la salud económica y financiera de la empresa en ese negocio. Fíjate qué interesante, Dani y audiencia. Yo tengo un reloj de estos, antes nos importaba tener en cierta edad un reloj lujoso. Ahora tenemos uno que nos está marcando la presión, el número de pasos, ¿no? O sea, está constantemente tomándonos el pulso y nos interesa. Qué importante para una empresa tener algo así para poderlo estar revisando constantemente y qué punto estamos. Exactamente. Tomarle el pulso a las empresas es de vital importancia. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, a las empresas hay que irles tomando el pulso, sus signos vitales, para que nos vayan diciendo cómo van ciertos puntos importantes o claves o críticos de cada negocio. Y bueno, el diagnóstico financiero que hacemos nosotros en el despacho H&H Consultores y Contadores es basado en la información financiera y contable. Para esto, hacemos una plática inicial con el cliente o con el prospecto, en el cual hablamos del negocio, cómo ha ido evolucionando en el último año, en los últimos 2 años, y sobre todo cuáles son los puntos críticos o los problemas que se están presentando y los objetivos o las metas a las cuales se quiere llegar a corto y mediano plazo. A mí me gusta mucho, Dani, el sistema de los semáforos, ¿no? Que es muy simple, rojo, amarillo y verde. Entonces, tan pronto empezamos a ver, ¿no? De primera instancia, una visión general de cuántos rojos, amarillos y verdes tenemos, nos podremos dar cuenta del estatus actual y sobre eso se va a actuar. Exactamente. Bueno, el trabajo del diagnóstico financiero que hacemos, Alex, bueno, es un trabajo inicial, como te comentaba, de pláticas, de mesas de trabajo con los clientes o con los prospectos, en donde nos dan un panorama y un contexto del negocio, a dónde quieren llegar y cómo lo vemos en este momento. Es importante que el empresario sepa cuál es la situación económica y financiera actual de su negocio, porque en base a eso se tienen que hacer objetivos y construir con una base firme. ¿Por qué? Muchas veces los empresarios, y ahorita bueno que ya estamos en época de finales de año, es época en que muchas empresas se hace el presupuesto para el año siguiente. Es muy común ver que se hacen planes, objetivos y presupuestos para el siguiente año sin considerar los errores o las debilidades que en este momento tienen las empresas. ¿Qué es lo que va a suceder? Se hace un presupuesto sobre un terreno fangoso en donde con seguridad no se van a poder lograr esos objetivos por esa situación. Inclusive se pueden repetir el problema, se puede incrementar, es decir, estás trabajando sobre una debilidad que tarde o temprano va a manifestarse y como siempre sucede, en el peor momento. Exactamente. Y ese es uno de los objetivos que tiene el diagnóstico financiero, el detectar debilidades y fortalezas en los negocios, tanto económicas, financieras, administrativas, incluso operativas y hasta comerciales. Entonces, este diagnóstico nos va a arrojar un estatus real y actual de las empresas y que al empresario le va a abrir los ojos o le va a confirmar muchos de los datos o sospechas que tenía sobre su negocio y a partir de ahí construir hacia adelante con una fortaleza más sólida. Y estimada audiencia, la importancia que tiene el diagnóstico para nuestro negocio se fundamenta en la viabilidad del negocio a futuro
en las posibilidades de que el negocio continúe creciendo y no se estanque. Es decir, la utilidad que tiene un diagnóstico es de amplio espectro, porque nos va a ayudar justamente a asegurar que el negocio esté funcionando correctamente, y si hay algo que se tiene que fortalecer, se haga oportunamente, ¿no? La cultura de la prevención tiene muchísimo valor, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? Exactamente, eso sucede lo mismo que nosotros en nuestra salud. Hay que prevenir nuestra salud si por ahí nos sentimos con alguna molestia, algo que vemos que no está funcionando bien, acudimos al doctor para que no se nos haga una enfermedad crónica o una enfermedad a largo plazo. Igual en las empresas, es muy común ver que en el capital de trabajo, en el ciclo de corto plazo de las empresas, pues muchos negocios hoy en día sufren por falta de liquidez. Pero también, afortunadamente, muchos negocios son muy nobles y van caminando, pero deberían de... Pero va escondiendo el problema, ¿no? Porque al ser nobles van escondiendo el problema. Exactamente, al ser nobles van escondiendo el problema, pero va a llegar un momento en el que ningún negocio va a soportar toda una carga o una bola de nieve enorme, y bueno, terminan por morir los negocios. Entonces, se trata de evitar todos esos. Dentro de la consultoría del diagnóstico financiero, Alex, lo que hacemos nosotros es darle un seguimiento a los signos vitales y tomarle el pulso a las empresas. Vamos a definir ciertos KPIs clave o ciertos métricos clave que para el negocio son importantes, y le vamos dando seguimiento. En cuanto van marcando esos focos amarillos o focos rojos, los vamos atacando de una cierta manera, con una prioridad, exactamente, y de esta manera evitamos que los negocios entren en un momento o en una crisis importante que sea muy caro o doloroso poderlo sacar a flote. Magnífico. Ciertamente el diagnóstico nos ayuda a visualizar la situación actual. Una vez de que tenemos identificados los KPIs, es decir, las métricas más significativas e importantes del negocio, toca entonces actuar, ¿sí? Y esa actuación, es decir, a partir de este diagnóstico, se va a generar, como indica Daniel, una priorización, ¿sí? En donde, pues es ahí en donde, de alguna manera, los negocios, y todos los negocios, independientemente de la industria en la que estén enfocados, tienen un desarrollo exactamente igual. Sí. Y es ahí en donde entra en acción el expertise de una organización como la tuya, para poder ahora sí activar, ¿no? estos nuevos objetivos y estas nuevas metas, en las cuales sin duda se tendrá que ser muy estricto. Porque ¿qué pasaría si se hace el diagnóstico y se lleva a medias el proceso? ¿Qué podría estar generando una actuación de esta naturaleza para el empresario? Pues cuando un empresario no lleva una disciplina y un control adecuados, ya sea interno o ya sea por medio de una consultoría de un externo, lo que va a suceder es de que no se van a llegar a los objetivos. Al final de cuentas, cuando uno no lleva un tratamiento correcto, quizás ya me sentí muy bien, ya veo bien la empresa, creo que las cosas van funcionando, las cosas se van relajando, pero lo que puede suceder es de que al término de 1 año o 2 años, las cosas pueden volver al punto donde se encontraban. Al punto donde se encontraban, exactamente, y entonces poco habrá servido el esfuerzo que se hizo durante un cierto tiempo, y bueno, también la inversión que el empresario está haciendo o hizo en la consultoría de un externo. Entonces, creo yo que cuando el empresario decide profesionalizar su empresa con una consultoría de esta naturaleza, debe de existir el compromiso del empresario y de su personal clave o de su equipo de trabajo, para que esto pues sea una nueva dinámica de trabajo y no nada más darle una aspirina a la empresa para que salga del problema, sino que ya sea una forma dinámica de trabajo profesionalizada que se acompañe para que el negocio cada vez sea más fuerte. Dani, y si tuviéramos que hablar de algunos focos rojos convencionales en los que la experiencia del despacho a lo largo de su vida se ha topado, me gustaría que se lo pudieras compartir a nuestra audiencia. ¿Cuáles podrían ser como esos
dolores de cabeza convencionales que hay que poner atención y que también de forma, digamos, convencional, o sea, no la misma palabra, se dejan a un lado y provocan el deterioro de la empresa? ¿Cuáles podrían ser? Sí, los puntos neurálgicos que se presentan con mayor frecuencia, que es común en las empresas, es sin duda el tema de liquidez. Okay. Pero el tema de liquidez puede tener muchas causas o puede ser provocado por diversas situaciones. Los más comunes es, cobramos muy lento y pagamos muy rápido a los proveedores. La cobranza. Eso es típico, ¿no? La cobranza. Se abre un gap enorme. Esa brecha que se abre entre los tiempos de cobranza y los tiempos de pago, eso puede llevar a cualquier empresa tarde o temprano a la quiebra o a una situación financiera muy crítica. Eso es una. La otra es los inventarios. Empresas que tienen inventarios, ya sea porque los revenden o porque los transforman, también es muy común ver almacenes repletos de inventarios. Y almacenes repletos de inventarios no porque esté vendiendo mucho, sino porque de alguna manera gente de producción o el personal de compras, por tratar de cubrirse o por tratar de tener sus actividades seguras, compran o se hacen llegar de muchos recursos de inventarios que se quede estacionado. Okay. Esa es una. La otra son también en empresas que tienen procesos productivos, el tema de la gente es bien común también, de que se tienen, no sé, 5, 10, 15 o más personas involucradas en el proceso productivo, ya sea de la generación de un servicio o de un producto, y que los tiempos de esas personas y sus actividades también no están bien sincronizadas, y estamos incurriendo muchas veces en tiempos muertos, en duplicidad de funciones, en ineficiencias en el trabajo de las personas, no porque las personas sean malas, sino porque quizás los procesos, los planes y los procedimientos no están bien actualizados y adecuados, y hay pérdidas de tiempo e ineficiencias en los procesos. O sea, hay que calibrar perfectamente bien los procesos al punto en el que se eviten los desperdicios de tiempo, dinero y esfuerzo y la productividad se eleve. Y Correcto. Eso no necesariamente recae sobre la persona, ¿verdad?, que esté ejecutando, sino más bien el que diseña el proceso. La empresa tiene que tener una revisión y un diagnóstico muy a conciencia de tiempos y movimientos para calibrar correctamente la ejecución, ¿cierto? Correcto, Alex. Otro punto bastante importante, interesante y también que se ve muy común en los negocios es la rentabilidad en los proyectos y rentabilidad con ciertos clientes o canales de venta. Porque me tocó hace algún tiempo ver un caso en el cual un cliente tuvo la oportunidad de entrar con un cliente, de vender más a un cliente nuevo, pero este cliente nuevo le proponía o le exigía ciertas cosas, ¿no? Entre ellos, pues un precio más competitivo, un crédito más amplio, y como significaba un negocio bastante importante para esta persona, estábamos hablando de un 30-35% de aumento en ventas. Bueno, muchos empresarios les brillan los ojos cuando entran con un nuevo cliente o la posibilidad de un nuevo cliente que les va a incrementar en un 30% sus ventas, pero no se ponen a analizar qué hay que hacer para atender a ese cliente. O sea, hay condiciones específicas que marca el proveedor y que pone contra la pared a la empresa, porque Correcto. Ahora el proveedor tiene la sartén por el mango. Exactamente. Y entonces, ya cuando se hace un análisis más a detalle de lo que implica todo esto, que quizás va a implicar contratación de personas, el comprar un nivel más alto de inventarios, el que quizás sea a lo mejor adecuar ciertas instalaciones, etcétera, ya empiezas a poner en una bandeja toda esta información, le empiezas a procesar y analizar, y resulta que ese 30% de incremento en ventas le va a representar una pérdida o una rentabilidad muy pequeña
que realmente no es la conveniente para la empresa. Entonces es muy común ese tipo de situaciones en las empresas, el no analizar la rentabilidad de sus proyectos, o que quieren abrir un punto de venta que de igual manera ellos estiman que les va a representar un incremento en ventas de X porcentaje, pero el poner ese punto de venta, operarlo y todos los gastos que ello implica, también puede ser impacta seriamente en el flujo de efectivo y probablemente en la rentabilidad de la empresa. Así es. Estos temas son muy comunes hoy en día en las empresas. Por eso la importancia, amigos míos, de tomarle el pulso, ¿verdad?, a la empresa, empezar a acostumbrarnos a profesionalizar, significa implementar este tipo de prácticas con los especialistas que tienen los modos, los recursos, que tienen las formas y las habilidades para ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo. Esto podría ser un tema también y una tentación para el dueño de negocio hacerlo personalmente, cosa que yo en lo personal como coach de negocio nunca se lo sugiero a nuestros clientes. Deben de ser generalistas y no especialistas. Para eso tenemos a los equipos que se encargan de aplicar sus conocimientos con los recursos y las habilidades que tienen y poder lograr acortar la curva de tiempo, dinero, esfuerzo y de experiencia, que esto lo lleve a una mayor eficiencia, estimado Dani. Y pues nos ha dado mucho gusto el volverte a escuchar. Vamos a dejar abierta la posibilidad de que continuemos con esta conversación y muchos temas más relacionados a tu servicio para que lo pueda aprovechar nuestra audiencia y que realmente esto signifique una oportunidad de contacto contigo, con tu empresa, y una oportunidad de evolución para los negocios. Te agradecemos mucho, estimado Dani, tu presencia. Muchas gracias por la invitación, Alex. Encantado de estar contigo de nueva cuenta. Vuélvenos a repetir, si necesitan contactarte, ¿en dónde te encuentran? Claro que sí. Mi página de internet es www.jdhcontadores.com. Si nos visitan, tenemos una sección de contacto, tenemos una sección de videoblog, donde tenemos algunos videos con temas de esa naturaleza financiera y administrativa que les puede ayudar, o bien contactarnos por las redes sociales del despacho. Es H&H Consultores y Contadores en Facebook, y en LinkedIn me encuentran como Daniel Hernández Carrillo. Daniel Hernández Carrillo, muchas gracias por tu participación. Gracias, nos vamos a mensajes de patrocinadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? Me gustaría acompañarte en este proceso. Te comparto algunas razones en las cuales puedes confiar para aumentar la probabilidad de venta de tu propiedad. Tenemos expertos comerciales en tu zona. La opinión de valor va por nuestra cuenta. Promoveremos estratégicamente tu propiedad en redes sociales y portales de México y el mundo.
Contamos con call center propio los 7 días de la semana. Nuestro equipo de expertos legales darán certeza a tu operación, asesorándote en el pago justo al momento de pagar impuestos. ¿Listo para vender? Busca a Elidet Amaya, asesor inmobiliario certificado de Neximo, al 55 35 01 86 11. Bien, amigos, esto es Consultorio Empresarial Querétaro, Proyectate Radio, transmitiendo desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y siempre dándote la bienvenida a nuestros programas especialmente interesantes para autoempleados, emprendedores y dueños de negocio. No dejes de visitar mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde podrás encontrar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y también mis redes, y en ellas decenas de tips de manejo de negocios para que puedas crecer como empresario. Toca hablar, amigos míos de la audiencia, bienvenidos todos, del desarrollo humano. Vamos a hablar sobre las herramientas para potencializarlo y sobre todo sobre la presencia de un especialista como guía en todo este proceso, y para ello nos va a acompañar el día de hoy la psicóloga Patricia García Juárez, agente capacitador especialista en desarrollo humano. Bienvenida, mi querida Pat. Hola Alex, buen día, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto de recibirte aquí en el programa con nuestra amable audiencia, que el día de hoy le vamos a abrir apetito a nuestra audiencia para entender el tema del desarrollo humano, la importancia que tiene hoy en día esta circunstancia, ¿verdad? Que nos puede habilitar o nos puede inclusive impedir avanzar, ¿verdad? En los diferentes terrenos de vida. Y para eso, pues me gustaría que nos platicaras un poco de forma general sobre tu semblanza para que puedan recordarte. Ya has estado en este programa, pero saber quién eres tú y entramos en materia si te parece bien. Sí, claro. Bueno, soy Patricia García, psicóloga egresada de la UNAM y bueno, cuento con la formación principalmente en áreas de recursos humanos. Mi trayectoria es de 30 años aproximadamente en áreas de recursos humanos y desarrollo humano. Principalmente en empresas de sector de servicios, construcción, asegurador, y pues bueno, cuento con otras formaciones también académicas como un diplomado en administración estratégica de recursos humanos, administración de competencias laborales. Cuento también con una certificación en programación neurolingüística y también soy facilitador certificado de la metodología Lego Serious Play y pues bueno, diversas herramientas que he acumulado a lo largo del camino. También una de ellas, y creo muy valiosa y muy ad hoc a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una especialidad en desarrollo humano, justamente, aplicado en el enfoque de las áreas de trabajo, que es donde mayormente pues tengo estas intervenciones. Magnífico, Pati. Platícanos, ¿cómo es que detectas tú a lo largo, digamos, de este tiempo, los últimos tiempos ha habido cambios y estos cambios están influyendo en la conducta, en la forma de desarrollarse las personas en diferentes áreas de vida? ¿Qué está pasando? Platícanos. Bueno, toda persona tiene distintas esferas de desarrollo que conforman pues su dinámica, ¿no? Puede ser la esfera familiar, la esfera de pareja, la esfera académica, la espiritual, la de esparcimiento y pues bueno, sin duda también la laboral, que es en donde nos enfocaremos el día de hoy. Cuando se da, digamos, una armonía o se busca, digamos, tener como armonizadas las diversas esferas de vida, pues las personas están en posibilidad de desarrollar mayormente sus potencialidades, sus habilidades, sus conductas, sus sentimientos, sus emociones. Y de esta forma, pues bueno, pueden tener una vida pues mucho más plena, una calidad de vida que les provee también estar con el aprovechamiento de sus talentos y sobre todo, pues bueno, mantener como este estado de armonía o de bienestar. En el tema de trabajo, pues bueno, sin duda
todos hemos tenido muchos cambios, sobre todo en lo que va de los últimos 3 años prácticamente. Se ha vivido una aceleración que nos ha llevado a replantearnos no solo el área de trabajo, sino también las distintas esferas. Derivado de la pandemia, pues bueno, se suscitaron distintas situaciones a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel de trabajo. Y bueno, creo que sin duda todos estamos viviendo todavía una reconfiguración del mundo, ¿no? Quizá a los más bebecitos, chiquitos, pues les tocó ser o están siendo niños de pandemia, donde su interpretación del mundo es completamente diferente. Los La adolescentes, generación de la los pandemia, les van a jóvenes, decir seguro. exacto. Y creo que de acuerdo a veces en la generación en la que hayamos como venido a este planeta, adquirimos como ciertas formas de interpretar el mundo, como te lo comentaba hace un momento. Eh, Creo que en los ambientes de trabajo hoy conviven, bueno, muchas generaciones y con ellas pues también muchas formas de interpretar eh, el mundo, no solo de trabajo, sino también pues ya en un tema de vida. Creo que derivado de esto también se genera la necesidad de intervenir los entornos de trabajo para poder hacer que cada persona pueda conocer cuál está siendo su interpretación de vida, cómo está él viendo el mundo, qué lentes está poniendo, ¿no? Para poder hacerlo. Y a su vez, al momento que él entiende cómo lo está haciendo, poder ser capaz de desarrollar otras habilidades para poder también tener una mejor comunicación en los entornos donde se está desarrollando. Entonces, el desarrollo humano va un poco en este sentido, ¿no? De poder, pues sí, tener esta resignificación de las experiencias personales y también como adentrarse a este automundo, por así decirlo, que nos permita ir creciendo, ir teniendo como mayor conciencia para pues las diversas cosas que ejercemos todos los días, como la toma de decisiones, las relaciones humanas, incluso el propio sentido de vida, ¿no? De cada individuo. Pati, y hablando de estas habilidades, eh, nos has compartido en otros programas sobre las llamadas habilidades suaves, en inglés le dicen soft, ¿cómo le dicen? Soft skills, Capabilities, soft ajá. skills, exactamente, ¿no? A veces utilizamos estos anglicismos y es la jerga que es importante que nuestra audiencia conozca y se familiarice, pero en principio en español le dicen habilidades suaves, ¿verdad? Estas habilidades se requieren para poder establecer relaciones exitosas en los diferentes ámbitos de vida y también, ¿verdad? Existe una necesidad de crear una sinergia, ¿verdad? Y resultados con tu entorno. ¿Cómo funciona esto, Pati? Pues bueno, las habilidades suaves son un conjunto de aptitudes sociales que hacen que una persona sepa relacionarse y comunicarse de forma efectiva en su entorno. Bueno, no solo es uno, como veíamos hace un momento, porque, pues bueno, su dinámica la lleva a distintos contextos también. Y para ello, pues bueno, debe de estar dispuesto a conocerse y a trabajar en sí mismo. Creo que en la medida que se logre este trabajo personal, l- existen las posibilidades de desarrollar, pues, en sí mismo estas mismas habilidades, ¿no? Para poder interactuar. O sea, una de ellas y muy valiosas, desde luego, es la comunicación. Pero pruebe la comunicación también es el descubrimiento del diálogo interno, de, Ujú. de qué nos estamos contando, de qué vamos así, como dicen en esta vida, qué es importante para nosotros y cómo logramos, pues bueno, compaginarlo también con los distintos lugares, llámese casa, trabajo y con los distintos dinamismos que tenemos, ¿no? Incluso es como esta parte de autorrevisión que, que no nos exenta también de poder aprovechar todas las experiencias que tengamos.
tanto las que digamos son muy, muy buenas, hasta las que dices, como que, pues bueno, estuvo regular, hasta las que de plano dices, sí, bueno, esta ni la quería, ¿no? Porque de todas recibimos algo. Entonces Ok. también es ver cómo enfrentamos estas situaciones y cómo resignificamos la experiencia ante cada una. ¿Qué, qué, qué nos deja? Este, ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo acomodamos? Vaya, ¿no? Pati, quisiera aquí orientar a nuestra audiencia porque estamos llegando al punto de que encontramos una contexto que nos obliga, ¿verdad?, a reconocer que necesitamos un desarrollo, necesitamos adquirir esas habilidades y para ello todo esto comienza con el reconocer que se necesita hacer un autoconocimiento. Ese autoconocimiento, porque si yo no puedo relacionarme o estoy fallando, no estoy generando el potencial que deseara, ¿no? En cada una de las áreas de vida, en la parte social, la parte de la salud propia y en la parte de la familia, etcétera. Hay 7 áreas de vida, y todas ellas necesitan atención, pero todo esto parte, ¿verdad? Desde un punto que es el reconocer que yo voy a hacer un análisis interno, el autoconocimiento exige necesariamente una serie de vivencias que muchas veces esas vivencias no las queremos experimentar y por eso no entramos al autoconocimiento. ¿Qué nos platicas de esto? Creo que aquí puede estar relacionado con que todos desde pequeños recibimos ciertas prácticas de crianza, ¿no? Que obviamente nos permean de valores, de percepciones, de ideas, de creencias. Y a veces el llegar a cuestionarlas puede ser un punto fuerte para las personas. Un shock, Porque literalmente. que tengas que votar todo, o sea, no. Pero a veces no estamos como tan diseñados como para replantear, sino para adoptar únicamente. Y creo que Oye, hoy en Patti, perdóname que te interrumpa, pero se me viene a la palabra, a la mente una palabra muy importante. Una reconfiguración o reinventarse a sí mismos resulta sumamente difícil. así es. Y por eso hace un momento mencionaba justamente la palabra reconfiguración, porque no quiere decir que a lo mejor deseches todo, pero dentro de ese clavado que a veces te das como tema de autoconocimiento, te permites identificar cuáles son tus sistemas de valores, de creencias, de ideas, de aspiraciones, de, no sé, todo lo que te ayuda a interpretar justamente el mundo, ¿no? O sea, cómo es para ti, que no necesariamente tendría que ser igual para todos. Desde luego hay como principios humanos universales. Estos, pues bueno, son como que se dan en cualquier lugar, De ¿no? El forma innata respeto, y permanente. claro, Son que tendría absolutos. que aplicar a todos los entornos, mayormente por un tema de bienestar individual y colectivo. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto, ¿no? Puedes creer en lo que quieras y la persona que tienes enfrente igual. En tanto cada uno sea respetuoso de las ideas del otro, pues bueno, puedes armonizar sin transgredir y sin comprarte ideas que no son tuyas. Entonces, esta automirada, esta autorreflexión, estos momentos que nos damos para poder también desarrollarnos, pues bueno, necesariamente nos llevan a revisar de qué estamos hechos, ¿no? Y no solo en el terreno fisiológico, sino en toda la parte conceptual y espiritual y de todo lo que conlleva el cuidarnos. Eh, y cuando nos vamos dando cuenta cuáles son los recursos personales que tenemos, se vuelve un reto bien bonito. Tú comentabas hace un momento que resulta muy difícil, justo porque nos cuesta trabajo a veces tener este desprendimiento, ¿no? Es como una dependencia, una codependencia a mi historia. Pareciera, y le comparto a nuestra audiencia, pues somos personas que estamos evolucionando y a nivel molecular,
a nivel celular, estamos regenerándonos permanentemente y no somos la misma persona hoy de lo que fuimos hace 10 minutos, hace 10 años o 50 años. Vamos cambiando y nuestra mentalidad tiene que tener también ese mantenimiento, dejar fluir para redescubrirnos, ¿verdad? Es un autodescubrimiento, ¿cierto, Pati? Un Así es. autodesarrollo. Y mencionabas esta parte de fluir, ¿no? De poder encontrarnos en el momento de poder visualizarnos y ver que, pues bueno, muchas autores o muchas personas dedicadas a esto dicen, bueno, es como trabajar con tu sombra, ¿no? Con el lado oscuro. O sea, ¿Correcto? lo que es muy fácil para nosotros, que tenemos muy identificado y que significa generalmente alguna ventaja competitiva, no nos cuesta trabajo a veces aceptarlo, ¿no? Mayormente. No digo que sea regla general, pero puede ser un poco más ligero. El trabajar con partes que de pronto no nos gustan o no queremos dejar, o de las que no somos conscientes, incluso, ¿no? Puede significar un poco más de trabajo. Por Creo supuesto. que, creo que en la medida que la gente tenga la voluntad de querer hacer un cambio, de poder plantearse objetivos claros, concretos y de ver cómo va a trabajar para poder abordarlos y de cómo tiene que reinventarse para poder llegar a ellos. ¿Cómo quiere hacerlo? Desde el tema de voluntad y de libertad también y de respeto hacia los entornos, ¿no? Entonces, Esto entonces, Pati, parte de un convencimiento personal de desear, ¿verdad? Avanzar, de desear evolucionar. A partir de esa conciencia de decir, quiero yo continuar mi desarrollo y además provocarlo, no aleatoriamente, sino con la asistencia, ¿verdad? De un experto que me vaya indicando el camino correcto, resulta más eficiente. De ahí la importancia de no hacerlo solo, porque se puede hacer autodidacta y se puede trabajar de manera individual, pero la curva de experiencia, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo puede ser mucho más larga que si entendemos que la presencia de alguien que ya esté en ese terreno nos puede eficientar y podemos lograr finalmente los resultados que estamos esperando, porque no hay que perder de vista, amigos míos, que el poder, el tener, ¿sí? El resultado, ¿sí? Es justamente, ¿no? Un proceso de consecuencia donde hay dos acciones antes, el ser y el hacer. Ahí es en donde entras en acción. Platícanos cómo lo haces, Pat. bueno, el proceso es, ante todo, que haya la voluntad de querer hacerlo y la libertad también para poder hacerlo. Vemos tristemente a veces en algunos entornos laborales que llevan programas de desarrollo, ¿no? Y no toman en cuenta la inquietud de las personas para ver hacia qué áreas o hacia qué caminos o qué rumbos quieren tomar. Entonces, muchas veces, aunque el plan de trayectoria dentro de la empresa sea muy bueno, si no está adecuado a las expectativas o a los objetivos, más bien a los objetivos individuales, pues está destinado a fracasar, ¿no? Y bueno, esto es solo un ejemplo. Y a veces se imparten muchos programas donde la gente no tiene el menor interés. Entonces, pues bueno, llenan de cursos para comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, pero tal vez a lo que la gente le interesa es tener un trabajo en innovación, que podría no estar totalmente desvinculado del liderazgo y de la comunicación, pero en algún momento su prioridad, digamos, profesional, podría ir por ahí. Entonces, ¿cómo poder desarrollar estas habilidades de comunicación, liderazgo en equipo, incluyendo también como la parte técnica que la persona está interesada en desarrollar? Creo que si se escuchara un poquito más esta parte hacia el interior de las empresas, podría ser mucho más productivo, tanto para las personas como para la comunidad de trabajo,
el tener como programas muy establecidos. Ahora, a veces los programas de desarrollo en este nivel no son aplicables a todos, porque, pues bueno, hacen sus trayectorias de carrera internas, sus planes, y puede ser muy válido, ¿no? Pero lo que es muy importante es que específicamente identifiquemos que el tema de desarrollo humano es, no necesariamente es capacitación solamente. En la capacitación es formativa, tienes un rubro específico y tienes un contenido sobre un tema en particular. En el tema de desarrollo es como más integral. Vas viendo cuál es también la psicodinámica de la persona, que incluye las distintas esferas. Y entonces es ver cómo se genera un acompañamiento de un profesional para que hagan un trabajo uno a uno. Bueno, es una de las modalidades donde se puede dar porque, bueno, hay distintas técnicas. Este, pero donde esta persona va acompañado y que nace, digamos, esta labor de acompañamiento no enjuicia, no enjuicia, no dirige, sino genera un espacio de reflexión y un espacio de descubrimiento, de darse cuenta, ¿no? Para la persona que está en este proceso de desarrollo. De tal manera que sea él mismo quien pueda descubrir en qué área tiene que trabajar, qué objetivo se va a poner, cuáles estrategias va a diseñar para poder alcanzarlo y qué va a hacer en un momento dado cuando ya haya cubierto como esa parte, ¿no? Porque también debemos hablar de una temporalidad, o sea, donde sea realmente ese el reto también de ir avanzando. Y a lo mejor, bueno, hoy cubres un objetivo en una esfera de vida, quizás la prioridad sea salud, posteriormente a lo mejor eh, hay otra área donde dice, bueno, ahora quiero trabajar el tema profesional, ahora quiero trabajar la relación de pareja. Entonces, es una forma donde la gente puede ir potenciando no solo habilidades, no solo conocimientos, va teniendo esa interpretación de sí mismo y también se va dando la posibilidad de trabajar con las áreas que puede significarle una área de oportunidad o una debilidad, ¿no? Que quisiera decir, bueno, hoy quiero estar del otro lado. El que vaya acompañado probablemente le genera también ese debate interno, por así decirlo, que le permite ir en la búsqueda de alternativas, donde él puede ir tomando elecciones y donde él puede irse desarrollando y donde puede ir tomando compromisos y acciones de seguimiento. Entonces, De ahí la importancia de el acompañamiento para no apartarnos del camino y sobre todo también tener la presencia de alguien que nos obligue, ¿no? De alguna manera, de una manera constructiva, a llegar, ¿no? A no detenernos, a no desviarnos y a poder ir hacia esa dirección que es, digamos, en un principio resulta ser como muy clara, pero en el proceso puede llegar a perderse uno, ¿verdad? En esa ceguera del taller y es ahí en donde entra en acción el acompañamiento, ¿cierto, estimada Pati? sí, yo creo que no es algo que sea obligado. O sea, como que Y digas, ay, alguien me obliga, porque aquí también existe la posibilidad de, de que quien en un momento quiera interrumpir su proceso es libre de hacerlo. también lo puede hacer. También lo puede hacer. Y creo que es una de las premisas fundamentales, el que haya voluntad y el que haya libertad también, que las personas cuenten con esto. Quizás la labor de quien provee este acompañamiento, pues bueno, sea quien en un momento dado facilite ese espacio de reflexión, ¿no? No resuelve, no Correcto. juzga, no apoya, no deja de Proporciona los apoyar. contextos de autorreflexión. Exacto. Y en este sentido, me parece que quienes están yendo por una actividad laboral, ya sea como autoempleados, como emprendedores
o que tienen su negocio personal están sujetos pues a múltiples situaciones, donde a veces hay momentos de, digamos, de decidir qué hacer o de enfrentar retos. Y entonces se ven con la situación de con quién lo comento, ¿no? Creo que Claro. el acompañante es una posición neutral, que te va a escuchar, que no te va a juzgar y que te va a llevar a ti mismo para que puedas en un momento ver distintos escenarios, distintas alternativas y tomar la que consideres mejor. Para este enfoque principalmente de autoempleados, emprendedores, dueños de negocio, creo que últimamente han estado sujetos a un nivel de estrés impresionante. Y hay cosas de trabajo que no pueden comentar en la familia, porque a veces, pues bueno, no tienen como todo el contexto, todo el entorno, no quieren preocuparlos, o bueno, se da también el tema de pequeñas, medianas empresas que están pasando a una siguiente generación y el líder, pues bueno, debe de abordar de una forma muy objetiva, muy clara, pues esa transición de experiencia y de empresa, ¿no? Correcto. Entonces, se vuelve un recurso de apoyo. Desde luego, pues bueno, no es el único en el tema de desarrollo humano. Pueden sumarse otras actividades, como puede ser, pues bueno, a lo mejor una capacitación, sí, pero ahí va sobre un tema en específico, ¿no? O una mentoría donde la gente que te dé el acompañamiento es un experto y ahí sí te hace una transferencia de conocimiento, ¿no? Pero Magnífico, Pati. Tenemos que llegar al final de al nuestro programa. final, Lamentablemente hay mucho que hablar al respecto y la verdad es que esto creo que deja con mucho interés a nuestra audiencia para poder ahondar en estas circunstancias. Son herramientas que nos ayudan, estimada audiencia, a dejar de ser obsoletos, ¿verdad? A evolucionar. Tenemos que vernos en el tiempo como una transformación estilo Kafka, ¿verdad? En donde podamos realmente transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos y para eso está la especialista como lo es Patricia García Juárez, que está 100% abocada a esta ayuda y a este acompañamiento de la transformación. Pati, si quisiera la audiencia contactarte, ¿en dónde te pueden contactar? me pueden contactar en Facebook como Consultoría Humana y Organizacional. Y Y también hay también, publicaciones aquí en nuestro programa para que estén pendientes. En todo momento hay menciones sobre la organización que precede Patti, así que así es, ¿verdad? SIJO, Consultoría Insight Humana humano y y organizacional. Organizacional. Perfecto, listo, Patti, pues te agradecemos muchísimo el habernos acompañado y compartido esta información. Le pido a nuestra audiencia que esté muy pendiente para la siguiente participación de Patti, que sin duda va a funcionar y va a les va a conceder mucho más información, más conocimiento para poder lograr este desarrollo personal que tanto necesitamos hoy en día. Gracias, mi querida Patti. Tenemos que ir a Gracias, nuestros Alex. patrocinadores. Gracias y un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Que tengan bonita tarde.